Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que le monde est encore pire qu'il y a 20 ans, en fait, et non seulement d'un point de vue environnemental, où certes on arrive vraiment à des points limites en ce qui peut soutenir la Terre, mais aussi d'un point de vue social. En fait, les inégalités se sont quand même accrues. Donc en fait, je pense qu'on est exactement dans les points opposés de ce qu'ils voulaient, en tout cas les gouvernements et la société civile, il y a 20 ans. The green economic concept is so twisted right now that even dirty energy companies are now seeing themselves as being in the middle of a green economy. So the chemical industry, the oil industry, the coal industry are all talking about green economy. And so nobody really knows anymore what a green economy is. It's nothing much more than just a business term. What this means is that business as usual continues, the same paradigm of development that has led the world into crisis, the same abuse of resources, abuse of environment, abuse of people's rights. And as you asked, I believe the concept of green economy, without respect for the environment, without respect for community people, without respect for social infrastructure, would manifest in more land grabs, soil grabs, resource grabs, and more carbon trading. Frente al cambio climático, a la crisis ambiental generada por la quema y de extracción y quema de combustibles fósiles, pues se está planteando, por ejemplo, la posibilidad de dejar el petróleo en el subsuelo. Frente a las soluciones falsas que se están presentando, por ejemplo, frente a la crisis alimentaria o frente a la crisis de la pérdida de biodiversidad, entonces se está diciendo no, de aquí de lo que se trata es tener agricultura campesina, agricultura orgánica, que está además libre de petróleo, pero que además genera mayor biodiversidad silvestre y agrícola, etcétera. Por ejemplo, frente a la urbanización salvaje que implica vaciar territorios para poner agrocombustibles, para poner plantaciones, etcétera, hay movimientos urbanos que están diciendo tenemos que recuperar el campo, tenemos que hacer agricultura urbana, tenemos que utilizar la bicicleta, es decir, existen una diversidad inmensa de propuestas ciudadanas, de propuestas desde las organizaciones, movimientos sociales y desde las comunidades para enfrentar este capitalismo verde. Asimismo, existen otras opciones, por ejemplo, frente a la financiarización de la economía de las sociedades, existen, por ejemplo, cooperativas alternativas, existen bancas éticas a nivel comunitario, existen una serie de alternativas también financieras, pero que no están dentro del gran sistema financiero capitalista, sino que más bien vienen de las organizaciones, de las comunidades, desde lo local. Desde nuestro punto de vista, la gran disyuntiva es entre economía verde y derechos de la naturaleza. Economía verde, que significa ponerle precio, llevar al mercado a la naturaleza a un nivel global nunca antes visto, y la opción de derechos de la naturaleza, que está diciendo no, tenemos que tratar a la naturaleza no como una cosa que podemos transformar, explotar y hacer lo que queremos, sino como parte de nuestro hogar, y reconocer que en este sistema no solamente estamos en el centro de los seres humanos, sino también está la naturaleza. Son dos enfoques totalmente distintos. Uno nos dice más capitalismo para resolver el desbalance que provocó el capitalismo. El otro nos dice ya no podemos seguir más con el capitalismo, tenemos que emprender un modelo de relacionamiento con la naturaleza totalmente distinto, que no a través del mercado, no a través de ponerle precio, sino a partir de reconocer que tiene sus propios valores intrínsecos, sus propias leyes, la naturaleza como tal.